En 1985 ocurrió algo que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado. Steve Jobs, el visionario, el genio, el cofundador de Apple, fue despedido. Sí, escucharon bien. Despedido de la misma empresa que él había creado en el garaje de sus padres. Para casi todo el mundo, ese parecía ser el final definitivo del camino. Para el propio Jobs, fue, en sus propias palabras, el momento más devastador de su vida. Se sintió completamente derrotado, humillado y, sobre todo, perdido. El hombre que había cambiado el mundo con el Macintosh ahora estaba fuera, sin rumbo. ¿Qué haces cuando te arrebatan la obra de tu vida? Muchos se habrían rendido, se habrían retirado a vivir de su fortuna, amargados por la traición. Pero Steve Jobs no era como los demás. Después del shock inicial, de la rabia y la desesperación, algo dentro de él se negó a aceptar la derrota. Esa misma energía incansable que lo llevó a crear Apple seguía ahí, esperando una nueva dirección, y la encontró. Decidió que si no podía construir su visión dentro de Apple, lo haría fuera. Así que, en lugar de hundirse, se levantó y fundó una nueva empresa. La llamó Next. Next no era solo un nuevo proyecto, fue su laboratorio personal de redención y aprendizaje. Aquí, lejos de la presión y la burocracia que había crecido en Apple, Jobs tuvo la oportunidad de empezar de cero. En Next, aprendió lecciones que nunca había asimilado en su primera etapa. En Apple aprendió sobre liderazgo verdadero, no solo sobre ser un genio exigente. Aprendió a tener paciencia, a entender que las grandes ideas necesitaban tiempo para madurar. Y lo más importante, aprendió a construir tecnología pensando en el futuro, a largo plazo, creando sistemas operativos increíblemente avanzados que estaban años luz por delante de cualquier cosa en el mercado. Pero la historia no termina ahí. Mientras dirigía Next, Jobs hizo una inversión que parecía casi un capricho en ese momento. Compró una pequeña división de gráficos por computadora de Lucasfilm por solo $10 millones. Era un grupo de ingenieros y artistas brillantes, pero que no generaba beneficios. Nadie, ni siquiera quizás el propio Jobs en un principio, imaginaba el potencial que se escondía en esa pequeña adquisición. Esa empresa se llamaba Pixar, bajo la dirección y la financiación de Jobs. Pixar comenzó a transformar el mundo de la animación. Después de años de lucha y de crear cortos premiados, pero poco rentables, apostaron todo a una idea revolucionaria: el primer largometraje animado completamente por computadora. Fue una apuesta monumental. Si fallaba, Pixar y probablemente la fortuna de Jobs se habrían hundido con ella, pero no falló. En 1995, Pixar lanzó Toy Story, y el mundo del cine cambió para siempre. La película no solo fue un éxito de taquilla masivo, sino que revolucionó la industria y convirtió a Pixar en un nombre conocido en todo el mundo. De repente, Steve Jobs no era solo el exiliado de Apple, era también el genio detrás de la revolución de la animación digital. Mientras tanto, ¿qué pasaba en Cupertino? Sin la visión y la pasión de Jobs, Apple se estaba desmoronando lentamente. La empresa que una vez fue el faro de la innovación empezó a perder su rumbo. Lanzaron productos confusos, sin alma, que intentaban complacer a todos, pero no inspiraban a nadie. Las decisiones estratégicas eran desastrosas, las ventas cayeron en picado, las pérdidas se acumulaban en miles de millones de dólares y la cuota de mercado se evaporaba. Apple, la icónica empresa de la manzana mordida, estaba al borde de la quiebra. Se decía que estaba a solo 90 días de declararse en bancarrota. El sueño parecía haber terminado. Y entonces, en un acto de pura desesperación, la junta directiva de Apple tomó una última decisión, un último movimiento para intentar salvar el barco que se hundía. Reconocieron que la única persona que podría tener una mínima posibilidad de rescatar a la empresa era la misma persona que habían echado más de una década antes. En 1997, Apple anunció que compraría Next, la compañía de Steve Jobs, por $429 millones. Pero el verdadero premio no era la tecnología de Next, aunque era brillante. El verdadero premio era traer de vuelta a su fundador. El regreso de Jobs a Apple fue eléctrico. Al principio, solo como asesor, pero pronto se convirtió en el CEO interino. El panorama que encontró era desolador: una línea de productos caótica, una moral por los suelos y una cultura rota. Jobs
Actuó con una rapidez y una brutalidad legendarias. Canceló el 70% de los productos, despidió a miles de personas y simplificó la empresa hasta su esencia. Su mensaje era claro en Apple: volvería a hacer solo productos increíblemente geniales, y necesitaba ayuda. En un movimiento que sorprendió a todos, anunció una alianza con su archirrival, Microsoft, que invirtió $150 millones en Apple, salvándola de la quiebra inminente. A partir de ahí, comenzó la mayor era remontada en la historia empresarial. Jobs, con su nuevo liderazgo maduro y su enfoque láser en el diseño y la experiencia del usuario, guió a Apple hacia una era de innovación sin precedentes. Primero llegó el iMac en 1998, un ordenador colorido y divertido que revitalizó la marca. Luego, el iPod en 2001, que no solo salvó a Apple, sino que revolucionó toda la industria musical. Después, la iTunes Store, que cambió la forma en que compramos música, y luego, en 2007, presentó un producto que lo cambiaría todo, de nuevo en el iPhone. El iPhone no era solo un teléfono, era un ordenador de bolsillo, un reproductor de música y un comunicador, todo en uno. Redefinió la industria de la telefonía móvil y nos catapultó a la era de los smartphones. Después vino la App Store, que creó una economía completamente nueva, y el iPad, que creó una nueva categoría de dispositivos. Bajo la dirección de Jobs, Apple pasó de estar al borde de la quiebra a convertirse en la empresa más valiosa del mundo. La historia de Steve Jobs es mucho más que la historia de una empresa. Es una lección sobre la resiliencia, sobre el poder de la visión y sobre cómo los fracasos más dolorosos pueden convertirse en los cimientos de nuestros mayores éxitos. Ser despedido de Apple fue lo peor que le pudo pasar, pero como él mismo dijo años después, también fue lo mejor. Lo liberó, le permitió aprender y lo preparó para su segundo acto. Un acto que no solo salvó a su empresa, sino que cambió la forma en que todos vivimos, trabajamos y nos comunicamos. Nos enseña que a veces, para encontrar nuestro verdadero camino, primero tenemos que perderlo todo. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle a like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias sobre las mentes que cambiaron el mundo. Nos vemos en el próximo video.